cuando yo estoy hablando de este tema, de un cristiano saludable, es por la razón de que muchos se llamarían cristianos, pero la verdad de las cosas, ¿será de acuerdo con Dios que todo mundo se llame cristiano y viva como le da la regalada gana? No, no es así. El cristianismo no es un humanismo tampoco. El cristianismo no es un pasatiempo tampoco. El cristianismo tiene sus principios. Y por eso yo quiero invitarle que veamos en 2 Timoteo, abra su Biblia, el capítulo 1, vamos a la palabra de Dios. Y yo espero, amados hermanos, que si Dios está en el asunto, las cosas van a llegar con buen propósito hasta su final. Porque hay un dicho muy popular que dice, el que mal empieza, mal termina, dicen algunos, ¿verdad? El que mal empieza, mal termina. Desde su nacimiento, si usted tuvo un nacimiento normal, que bueno, agradable, pero si usted tuvo desde su vientre allá con síndromes, ¿qué cree usted que va a suceder con su cabeza? Su cabeza se le va a crecer y no es normal, un cabezón, así, un tamaño de cabeza. O se le crecen los pies o qué sé yo. Pero debemos de darle gracias a Dios porque desde el momento que Dios forma, es con un propósito de ser bien formados. Y por eso vale la pena que la Biblia, que es el alimento que Dios nos ha dado, podamos disfrutar de él. Vamos a la Biblia, segunda carta a Timoteo, repito, capítulo 1, vamos a leer el versículo 9 y después pues vamos a ponernos de pie. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios así: me alegro mucho, porque si no fuera por la Biblia, a saber qué ignorantes fuéramos. Pero si tenemos la Biblia, estamos seguros y confiables que ella es la que nos ayuda para salir de la ignorancia. Dice 2 Timoteo 1:9 de la siguiente manera: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo quiero que lo leamos todos. A ver, por favor. Diga conmigo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Señor eterno, gracias por estar en esta mañana, especialmente Dios eterno, haber atendido a ese llamamiento, haber escuchado esa palabra y, Señor eterno, llevar en nuestra vida a algo especial y, Señor eterno, podamos glorificar tu nombre y podamos darte a ti la honra y la gloria. Vamos a hablar sobre este tema que para mí es una bendición: cristiano saludable. Es un tema muy interesante para poderlo ver a la luz de la Biblia. Y en esta mañana, Señor eterno, te damos infinitamente gracias porque estamos donde estamos, porque así es tu voluntad. Y permítenos poder desarrollar, Señor, en nuestra vida, en nuestro ser, lo que tú anhelas y que has anhelado siempre. Que podamos siempre, Señor eterno, estar disfrutando de la bendición de Dios. En el nombre de Cristo te damos gracias y te damos infinitamente gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense. El título se llama Cristianos Saludables. ¿Cómo se llama? Ok, muy sencillo, muy bonito. Cristiano saludable. Lo contrario a saludable, ¿cuál sería? Lo enfermo. O sea, ¿cuál sería lo contrario a saludable? ¿Cómo es? Estar enfermo. Entonces, ok. Pero yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña, y yo creo que es una de las bendiciones maravillosas. Nunca, oiga lo que quiero decir en esta mañana, con toda esa, la palabra nunca, la palabra nunca es nunca, nunca va a existir un cristiano saludable o sano, como le quisiéramos llamar, sin antes haber sido llamado por Dios.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se escucha lo que digo? Amén. ¿Qué estoy diciendo? Que no existe en el mundo un cristiano sano sin antes haber sido llamado por Dios. Pregunto, ¿cuántos hemos sido llamados por Dios? Amén. Y esta palabra que encontramos aquí, digo llamado por Dios, porque muchas de las personas que están a veces siguiendo a Jesús, así como suena, siguiendo a Jesús, buscando a Jesús, verdaderamente no han entendido los propósitos por el cual Dios les ha llamado. Digo una vez más y repito, muchos de los que están siguiendo a Jesús, muchos de los que están buscando a Jesús, no se han dado cuenta cuáles son los propósitos por el cual Dios les ha llamado. Pero yo en el caso personal, para mí, eso es para mí, estoy convencido y seguro que Dios me ha llamado. Yo estoy seguro de que van a haber oposiciones. Yo estoy seguro que el mismo Señor dice que van a haber ataques. Pero también estoy seguro en quién me ha llamado. ¿Cuántos están seguros de eso? Eso es personal. Entonces, una de las cosas maravillosas es que un cristiano saludable es aquel que dice el Salmo, vamos a la Biblia, capítulo 1, versículo 2, y después leeremos el versículo 3. Porque en el Salmos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3 está hablando de un principio para poder tener un cristiano saludable o cristiano saludable en Nicaragua y también fuera de Nicaragua, en mi casa, en el parque y en cualquier parte del mundo. Dice el Salmos capítulo 1, versículo 2 de la siguiente manera. Vamos a leerlo y dice, sino que la ley. ¿Lo tiene Salmo 1, 2? ¿Qué dice? Salmo 1, 2. Ok, sino que la ley de Jehová ¿está qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ok, vamos a ver este principio. ¿Podrá alguien ser cristiano sin tener sus principios en la palabra de Dios? No. Podrá llamarse cristiano, pero si sus principios no están en la ley de Dios, no tiene una vida que agrada a Dios. Simplemente yo creo que será alguien que se le llame, entre comillas, religioso. Pero el cristiano tiene que tener principios. Y uno de los principios es que dice que debe de estar en la ley de Dios su vida. Decimos amén. Y hablar de ley, no estemos pensando en la ley, por ejemplo, que dio Dios a Moisés. Se le llama la ley ceremonial. Existe ley ceremonial. En el Antiguo Testamento usted va a ver que existe más de una ley. Existía la ley ceremonial, que tenía que ver con ritos espirituales. Existía la ley del alimento, que tenía que ver con lo que yo me voy a comer. Existía la ley del vestido, que tenía que ver con la ley del vestido. O sea, existía la ley de la nación. Había más que una ley. Pero esta ley que aparece en el Salmo 1, versículo 2, está hablando de lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos decimos amén? Es lo que dice el Salmo 19, 7, si usted ve ahí. El Salmos capítulo 19, versículo 7, dice de la siguiente manera. Salmo 19, 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, está diciendo que la ley de Dios no necesita ayuda de nada, sino que la ley de Dios es perfecta. La palabra perfecto aquí significa es completa, que convierte ¿qué cosa? El alma. Pregunto, ¿cuántos de verdad somos convertidos por la palabra de Dios? Entonces se le llama la ley de Dios a la palabra de Dios. En Romanos 8:2, Pablo le llamó la ley de Cristo. Así le llamó Pablo, y le llamó en Romanos 8:2, y dice Pablo, porque la ley de Cristo, me ha librado de la ley, del pecado
y de la muerte. Quiero repetir una vez más, que se le quede, por favor. Por favor, que se le quede. En Salmo 1:2 dice que se deleita en la ley de Dios. Todo podrá faltar, pero la palabra de Dios permanece, ¿para qué dice? Para siempre. Entonces, ¿se deleita en quién? ¿En la ley de qué? De Dios. Y dice que en la ley de Dios medita de día y de noche. Bueno, eso lo dice el Salmos 1:2. Salmo 19:7 dice que la ley de Dios es perfecta. Está hablando no de otra cosa, sino que de la palabra de Dios. La ley de Dios es perfecta, que convierte, ¿qué dice? Ok, está hablando de la única que puede convertir el alma, es la palabra de Dios, la ley de Dios. Dije otro versículo, es Romanos 8:2. Dice Pablo, porque la ley del Espíritu, aparece allí, es la misma palabra, la ley del Espíritu me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. O sea, es lo que Dios hace a favor de cada uno de nosotros. Al no ser convencido por la palabra de Dios, como dice ahora, si usted ve el capítulo 1 de 1 de Pedro 23, habla la Biblia. Oiga, yo quiero repetir, al no ser convertido por la palabra de Dios, no vamos a tener un cristiano saludable. Y por eso dice 1 de Pedro 1:23, siendo, ¿qué dice? Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y luego dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siga leyendo ahora el 24 lo que dice. Ok, porque toda carne es como la hierba. Sígalo leyendo. Y toda la gloria, en otras palabras, todo el resplandor del hombre orgulloso es como la flor de la hierba. Sígalo leyendo lo que dice. La hierba se seca, la flor se cae. ¿Y qué más sigue leyendo lo que dice? Mas la palabra. ¿La palabra de qué? Ok, entonces la palabra del Señor permanece para siempre. Síguelo leyendo lo que dice. Y esa palabra dice así con autoridad. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Denle un aplauso, hermano. Número 1, para que un cristiano sea saludable, tiene que tener el principio de ser nacido por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Amén. Amén. Pregunto, ¿cuántos hemos nacido por la palabra? Amén. Y dice que el que es nacido por la palabra permanece ¿para qué? Para siempre. Ahora yo pregunto, ¿cuántos permanecemos para siempre? Amén. ¿Usted cree que un cristiano que diga yo soy cristiano y luego lo vemos perdido, fracasado y haciendo cosas que no agrada a Dios, verdaderamente ha sido nacido? Yo tengo mucha duda. Pero en Efesios 2:10 vamos a la Biblia. ¿Qué pasa con una persona que verdaderamente ha sido nacido de Dios? Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Y escuche bien lo que dice Efesios 2:10. ¿Lo tiene? Ok, vamos a leerlo y con la Biblia. Yo lo leo aquí. Porque somos hechura. ¿Hechura qué? O sea, ¿quién te ha cambiado la vida? ¿No es Cristo? ¿Quién te está formando? ¿Es Cristo? Entonces, ¿quién te está quitando los malos hábitos? ¿El pastor o Cristo? ¿Las malas palabras? ¿Cristo o el pastor? O sea, si el pastor las puede quitar por un momento, pero luego vas a seguirlas diciendo. Pero dice, porque somos hechuras suyas. ¿Hechuras qué? Suyas. Creados en Cristo Jesús para buena obra, la cual Dios preparó, no de ayer, Dios preparó de antemano para que fuésemos en ellas.
Dios no trabaja por casualidad. No. Hermano, estar entreteniéndose en la vida cristiana, ¿usted cree que la persona cambia? No, no cambia. Es difícil. Por eso en segunda carta a Timoteo, volvamos al capítulo 1, versículo 9, una vez más repitamos, que estos principios son principios ineludibles. ¿Qué quiero decir con esa palabra de principios ineludibles? Que debe de ser así. El apóstol Pablo le dice a Timoteo y está enseñándole este principio y le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. La palabra salvo, en este versículo que dice aquí, quien nos salvó, o sea, salvo, yo siempre he visto a la luz de la Biblia que significa sano. Sano, salvo. Salvo, sano. Un cristiano salvo, por supuesto que es un cristiano sano. ¿Decimos amén? En algunas versiones aparece en Romanos 1:16, no sé si tienen alguna versión moderna, pero algunas versiones modernas, a mí me gusta la expresión que se usa en la traducción, porque dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, y luego dice, para salud. Y no debe de extrañárselo si lo ven algunas versiones ahí. Esta versión dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero algunas versiones que yo he leído dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salud. ¿Me dicen amén? ¿Qué significa eso? Que una persona